la decisión de ser artista, músico, siempre fue un desafío. Y mucho más aún antes de los 90, donde todo era más difícil, pero quizás más valioso. Todo era mucho más por amor, ya que la falta de tecnología lo hacía mucho más difícil. En el día de la fecha recibimos a 3 legionarios de las 6 cuerdas que vivieron la década anterior de los 90 en Santa Fe, haciendo su música. En esta ronda vamos a ir presentándolos. Un cantante, compositor de San Carlos Centro, que desde el año 1985, luego de un Rock in Rio en Río de Janeiro, comienza a escribir su historia musical. Y en 1987, junto a Daniel, forman Búfalo Blanco. Con nosotros el señor Carlos Facino. Muy buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Un placer tenerte acá en la noche del vuelo del águila. Seguimos caminando en esta noche con un Beatlemaníaco que recibió sus primeras formaciones a través de la revista Pelo. Posteriormente, con la influencia de Virgen, en el año 1978, decide ser guitarrista de rock sinfónico. Pero el destino lo puso como uno de los primeros guitarristas de rock pesado en Santa Fe, con el grupo Thor. Con nosotros el señor Hugo Oxman. Muy buenas noches, Hugo. Hola, Gustavo. Hola, chicos. ¿Cómo están? Y por último tenemos al socio vitalicio de un sonido que selló a fuego el género heavy metal en la ciudad de Santa Fe. Pero no le basta tocar la guitarra, sino que es uno de los pocos luthiers de nuestra ciudad que en los años 80 a la fecha formó Destroyer Heavy Metal. Señoras y señores, el señor Julio Rivas. Muy buenas noches, Julio. Buenas noches. Un placer tenerlos a los 3 acá en esta noche del vuelo del águila. Esto es algo inédito, estamos filmando para poder subirlo a YouTube. Una de las cosas que queremos dejar con el vuelo del águila es registro de todo aquello que pasó, porque es como si fuera de que toda la historia del rock empezó en los 90, y no es así. Es la idea de esto, congregarlos para poder aportar datos, ¿sí? Vamos a alargar, digamos, con una serie de preguntas y después iremos viendo cómo seguimos. Arrancamos con el señor Carlos Facino. ¿Cómo fue eso de ir a un Rock in Rio, volver y armar una banda de rock? Sí, imagínate, 17 años, había visto a Cardigan, que fueron una vez a San Carlos, fue la primera vez que vi Marshall del Turbo. Ajá. Ya también teníamos la revista, llegaba la revista Pelo, que el único que la compraba en San Carlos Centro era yo, me la traían para mí exclusivo, y bueno, pero sí, eso fue a los 17 años, después de un viaje a Bariloche. Antes de empezar a laburar, a seguir estudiando una carrera, pintó lo de ir al Rock in Rio, que fue en 1985, que fue el primer Rock in Rio que se hizo en Río. Y sí, imagínate, yo no estuve todas las noches, pero en la primera noche vimos, más allá de los artistas brasileños, que estuvo Pepe Gómez en esa época, Baby Consuelo, me acuerdo. Pero bueno, estuvo Scorpion, que abrió, después estuvo Ozzy, estuvo AC/DC y cerró Wanda. No, al revés, cerró AC/DC. David Coverdale le hizo bajar la campana a los hermanos Young porque tocaba One Night antes que AC/DC. Y fue terrible. Con razón decidiste armar una banda de rock después terrible. De ver eso. Sí, algo sí, increíble. sí. Yo venía tocando ya en esa época, se usaba mucho tocaba en bailes que se llamaban, y tocábamos, nosotros hacíamos rock nacional y siempre había un conjunto de cumbia junto. Entonces andábamos girando por toda la zona. Pero a tocar rock, que ya me gustaba mucho, lo hicimos con Búfalo Blanco, sí.
Bueno, vamos con el señor Hugo Oxman. Le comentamos a los oyentes más jóvenes, Hugo, por favor, qué era la revista Pelo y cómo fue que fue una de las cosas que te fue llevando a ser guitarrista o músico. Claro. Bueno, ante todo, te voy a corregir, no me consideré nunca uno de los primeros guitarristas de rock pesado. Estuvimos en una época... ¿Estuviste en el lugar? Sí. Pero no me puedo atribuir semejante título. La revista Pelo era todo, era la Biblia del rock. O sea, no había internet, por supuesto, no había ni cable, o sea, teníamos un canal con antena, así que no había programas musicales, no había videoclubs para alquilar DVDs de concierto, nada. Así que teníamos la revista Pelo para saber de qué se trataba toda esta locura de la música en la época que estalló, la época dorada de la creatividad, yo siempre llamo, mediados de los 70 para arriba, principios de los 80, y eso le tenemos que sumar la radio. Había dos historiadores de la radio, íconos, docentes, como Daniel Caminiti y Enzo Vergesio, y todo era lo que pasaban ellos, lo que por ahí podíamos comprar turnándonos con distintos amigos o sincronizándonos. A ver, vos comprabas este disco, yo el otro, y nos prestábamos, y no había otra forma de conocer la música. Así que es nuestra formación la revista Pelo de aquella época, como le pasó a Fa. Vamos a meter una de las primeras preguntas picantes en la noche. ¿Quién fue la primera banda de rock pesado, la primera banda de heavy metal, estimado Julio Rivas? Bueno, según mis compañeros de banda, Destroyer, pero para mí fue Arsénico. Arsénico. Sí, ¿te acordás? Sí. Tocamos Mamut, pero Thor y Arsénico. Te agrego que con Thor ya veníamos, ¿te acordás? Con Héctor Genovés ya en el 82. Sí, pero heavy metal. No, heavy metal. Para mí fue Arsénico. Pregunta. Me van a matar. ¿Cuál es la diferencia que vos ves entre el heavy metal y el rock pesado, Julio? Y las composiciones y Lo que pasa es que las armonías, la forma de tocar los solos de guitarra. Ajá. Por ejemplo, en una época con Destroyer era heavy metal rabioso, porque teníamos dos violeros y era una pelea a ver quién iba a tocar más rápido. Yo recuerdo mucho en la época de los 90, bandas que marcaron un hito fue Judas Priest, los famosos contrapuntos, sí. También Maiden. Entonces esas eran las cosas que tenían características. El solo duraba, ponerle 4 vueltas, eran 2 vueltitas cada uno. Y a veces el otro violero se pasaba. Hablando de todo un poco, esta pregunta la tiro general, responde el que se le prende la lámpara, ¿no? ¿Los lugares para tocar se improvisaban o había un circuito para tocar en aquellos años antes de los 90? Nosotros con Destroyer lo sufrimos muchísimo porque en la época de Papo, que rompían todo en los recitales de obra, no nos dejaban tocar en ningún lado al principio. En lugar cerrado, imposible tocar. Así que tocamos donde nos dejaban. ¿Recordás los lugares que pudieron tocar, que no fueron discriminados por ser...? Sí, tocábamos en Peña, en la Morena, por ejemplo. Ajá. Anfiteatro. Una vez tocamos en una feria de la rural con Destroyer. ¿Y cómo era eso? Y tocamos y no había nadie. Yo una vez toqué con el que tocó Destroyer, tocamos con una banda con Excalibur, que en la época yo estuve ahí y tocamos en el distrito. En el distrito. Pero yo no estaba. Pero ahí estaba el Javier también. Sí. ¿Cómo era las Peñas de la Salle? ¿Recuerdan eso? Yo en la Salle toqué tocamos con Destroyer en la primera peña que se hizo en la Salle. Destroyer. ¿Recordás qué año es? Y 85. 85. Ajá. 85. Y tocó Cero, la banda de Seba Casé, Maxi Valdenau. Y la banda del Enano Delta, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y Louis Lugar, también otra banda que hacían rock sinfónico. Digamos que tenía su peso las Peñas de la Salle en ese entonces. En todas no sé, son universidades, en todas nosotros tocamos peñas. Veníamos de San Carlos en la de la Salle, en la de Moreno. Sí, y después nosotros había bares, se podía tocar más en los pubs. ¿Recuerdan los nombres de los Lennon, Che Vicente, Popeye, ahí tengo una anécdota terrible de Popeye. Después el otro... ¿Es contable en la radio? Sí, nos contrataron de un programa de radio. En ese programa, en esa época se hacían
nosotros teníamos grabado un cassette nomás en esa época. Ajá. Y hacían un programa de radio donde ponían música santafesina y nos incluían nosotros también. Y yo la verdad que no me acuerdo el nombre del tipo, sino todavía ahora lo estaré buscando. Y también tocábamos en los pueblos nosotros en esa época. Salíamos mucho, San Javier, San Justo, Entre Ríos, Crespo. Y bueno, nos organizó la fecha, la cuestión que llegamos y no había nada, no sabía nada el del bar que nosotros llegamos con lo poco que teníamos, todo, y el tipo dice, no, pero acá no, nadie dijo nada que había una banda. Improvisamos, empezamos a tocar con lo que teníamos y pasa, ahí lo conocí al Jimmy Andretta, pasa, escucha por la calle. Popeye en esa época estaba en calle 25 de Mayo. Ajá. Y che, qué bueno que suenan, que esto, ¿de dónde son? Y que le falta algo, qué sé yo. La cuestión que apareció con un Marshall de 30 valvular, hermoso, que nosotros lo veíamos únicamente en la revista Pelo. Y nos prestó unas cosas y se armó un sonido todo y fue una noche espectacular. Nosotros tocábamos ahí con Beer y mi otra banda y se llenaba siempre. Sí, había... Se llenaba. Y tocábamos música nuestra, ¿no? Ajá, composiciones propias. Bien. Por ahí metías algún cover, pero era todo composición. Era cover, digamos, no era una versión, no eran tributos, claro. Eran versiones, digamos, que se tocaban en ese momento. Claro. ¿Cómo era grabar antes de los 90? 4 canales. 4 canales. Adrián Forni. Río de Janeiro. Claro, sí. Era una casi como esto era. Sí. Era lo único que había para grabar. Nosotros en esa época grabamos un cassette y fue en 4 canales. Blanco, yo grabé acá grabé en Juan de Calpillo, estaba... bueno, ya acá era otra cosa. Estaba Forni, estaba Vidal. Claro, eso es Santa Fe Recording. Claro, pero eso era otra era. Grabamos con Cervoña, también estaba bueno el estudio, que ahí nos produjo el Pichu Cerniotti, cuando recién Cabezones estaba por ir a Buenos Aires. ¿Te acordás del año de eso? Sí, 99. 99. Más o menos. El rock... ¿Es en castellano o el rock es en inglés? ¿O da lo mismo? Y escuchamos en inglés y tocamos en castellano. Pero, por ejemplo, esta pregunta la realizó Mario Yan. Me dijo que él no tolera las fusiones. El metal es música gringa y no merece ningún tipo de fusión. Y para él, en realidad, el sonido es puro. Por eso le pregunto, inclusive las bandas que son latinas, de a poco por una cuestión de mercado van haciendo los temas en inglés, ¿no? Pero para ustedes... Y vos tenés un ejemplo un ejemplo típico, por ejemplo, Scorpions. Ajá. Scorpions son alemanes, pero toda la vida cantaban en inglés. El rock en sí, lo que es el rock es americano en inglés. Ese idioma. Ahora vos podés cantar en tu idioma y adaptarlo. Que ahí a la gente le gusta o no le gusta. Lo que pasa es que rock hay que ver a qué se le llama rock también. Porque hoy a lo mejor en días tocan rock y no sé si es rock, por eso, y a lo mejor yo tengo mi opinión y vos la tuya y el rock, ahí está un buen planteo. El rock tiene que seguir siendo puro, porque hoy en día escuchamos, hay cosas que son fusiones que son interesantes. Hay que ver qué es rock para vos. Por ejemplo, a ver, Sweet, Vilma Palma, todas las bandas esas que eso no es rock. No es rock. No, es música nacional, mezclado con, si se quiere, hasta con cumbia, hasta con cualquier cosa. Un poco de todo. Murga, o sea que digamos que murga. Digamos que eso del rock nacional no sería rock nacional. No. Sería música nacional. Rock nacional podés llamar a los Ratones. Bueno, los primeros que hicieron blues o rock fue Manal, Voz Day. Sí, eso es lo que vos podés llamarle rock en castellano. Spinetta la primera época, Papo Blues, ni hablar. El rock tenés Aquelarre, las bandas de rock sinfónico, El Reloj. El rock nacional nació con un espíritu aparte, no es solamente un estilo o porque se hizo en Argentina lo llamamos rock nacional. Fue una época, una movida, una mentalidad, tuvo mucho que ver con la explosión del rock a nivel mundial, lo progresivo, lo country, el jazz, por ahí. Entonces hubo bandas que en esa época el espíritu era la creatividad, superarse, hacer algo sublime. Y eso fue como una época. A mí no existe el rock nacional. El rock es americano e inglés. El blues es de allá, viene de la música del África. Y los yankees le dieron la vuelta que sea y bueno. Y después los ingleses la mejoraron un poquito o no, como se quiera. El rock es música de afuera. Música nacional hay.
Los Radones tocan rock. Riff tocaba rock. No es rock nacional, es rock. Es rock. B8 tocaba rock, Destroyer toca rock. Siempre Vitico al día de hoy sigue diciendo que Riff era la auténtica banda de rock. Sí, rock and roll. Y Riff era un AC/DC en castellano. Ahí me compartió Hugo una foto de lo que era Thor en el año 84, ¿puede ser? Sí, de ahí cuando tocamos con Julito, estaba Mamuden. Me acuerdo, lo que era interesante, la pregunta era esa, fueron al diario Litoral, y era como estar no había producción, cero la foto, ¿no? Era como estábamos en la calle, así íbamos vestidos, no existía la producción. No, era contacto que tuvimos la suerte de tener algunos contactos, tuvimos en el Canal 13, Ajá. me acuerdo, en Entre Mate y Mate, que eso era algo rarísimo. La vestimenta, sí, nosotros, campera de cuero, pantalón de cuero, botas, siempre, tacha. Ya era. ¿Y cómo era eso para circular en la calle? ¿Eran rápidamente detenibles no, o para no? tocar, ¿no? Para tocar. Sí. A ver, Carlos. Yo te voy a comentar mi anécdota, es que yo tenía, claro, 15, 16 años, escuchaba Judas Priest, Saxon, escuchaba, en esa época me había pegado bastante el heavy, escuchaba la banda pionera. Me voy a Buenos Aires con unos amigos y en una feria hippie que había por ahí en Palermo, no sé dónde, veo el cinturón con tacha, los brazaletes, la gorra de todo cuero, la gorra de cuero, y me compré todo. Me compré todo y claro, salir el primer noche de boliche me salgo. Vos imaginate en San Carlos Centro, era un Terian sería, que hay ahora. Bueno, yo fui el primer Terian. No, y andábamos con pelo largo nosotros. Claro. Los Terian eran ellos, ¿no? Sí, un par de veces vine acá a un boliche acá con cinto, así con el pelo largo y no me dejaban entrar. Sí, era natural en esa Pero época. bueno, uno no cambió la idea. ¿Recuerdan cuando teníamos que ir, porque yo también desde Tucumán me iba para buscar material, íbamos a buscar los cassettes TDK en las galerías esas que eran en Buenos Aires, al fondo, allá, y ahí encontrábamos el material, las copias que se hacían en los famosos TDK, Sí, el que de por ahí 60 queríamos, y el de 90. exacto, que queríamos conseguir la cinta de metal, que La de era cromo. Exacto, de cromo, que era un poquito mejor calidad. Hemos tenido todo eso, sí. ¿Sí? Hemos pasado por todo eso, creo. Sí. Parece un sueño, una película vieja. ¿En cuántos años? ¿En 20 años? Era muy emocionante, igual que ponerse 40, a escuchar un vinilo. Ya 40. Estamos hablando de Ponerse a escuchar un vinilo era toda una magia. Comprar el vinilo. 84 son 40. Ahora vos lo escuchabas la música en el teléfono. Antes era sentarse a escuchar un vinilo. No, yo y te decía el guitarrista que hacía el solo. Yo recuerdo que iba... Y muy ponerlo lindo. en 16 para sacar los ojos. Sí, pero ir a comprarle un ritual, yo me acuerdo que abrir la carátula y el olor de cartón, No, era algo que hasta el día de hoy no le queda grabado, y increíble cómo murió todo eso.